La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, el que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Ya los eventos finales han transcurrido, se produjo la venida del Señor, el anticristo hubo hecho su aparición, la conocida gran tribulación pasó, la hora de prueba para el mundo y el tiempo de angustia para Israel ya pasaron. Es la hora del juicio final. Y ese momento es un momento que será crucial para todos los seres humanos que decidieron vivir y morir sin Jesucristo como su Señor y Salvador. El juicio ante el gran trono blanco aparecerán, como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 12, todos los muertos. Nótese por favor cómo Juan cataloga a todos estos que serán juzgados y condenados delante del trono del juez del universo, que es Dios. Ya son denominados por el escritor como los muertos, es decir, como aquellos que ya no tienen otra oportunidad. Los resucitados para vida habrían sido todos llamados del sepulcro 1000 años antes, así como lo expresa Apocalipsis capítulo 20, desde el verso 3 hasta el verso 6. Estos muertos que encontramos aquí, en este capítulo y versículo que hemos tomado, han sido resucitados y serán juzgados y lanzados a la llamada muerte segunda. Esto es, a la eterna separación del reino de Dios mismo, a un interminable dolor y angustia indescriptible. También debemos considerar que así como hay un juicio, los libros se abrirán. En el libro de Daniel, que es un libro también considerado apocalíptico, se señala la siguiente escena. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y vamos a mirar que los muertos serán juzgados, pero no según el libro de la vida, que no tiene nada que ver en el juicio final. La pregunta es, entonces, ¿por qué se menciona el libro de la vida? No porque alguno de esos nombres pueda estar escrito allí, sino precisamente para demostrar que no están escritos. El libro de la vida habrá de confirmar lo que se haya acumulado en los otros libros. Si los otros libros proclaman las malas obras de los muertos que estarán delante del trono, y cuando se dice de los muertos se habla de los condenados, entonces el libro de la vida no podrá ofrecer ninguna defensa a cuenta de la gracia de Dios. Habrá el triste registro de pecados innegables por un lado, y no estará ningún nombre escrito por el otro. Los seres humanos que hayan decidido pública o privadamente darle la espalda a Dios serán juzgados, cada uno de ellos, por sus obras. El libro de la vida estará presente más bien para demostrar que sus nombres no están hallados en dicho libro. Y cada persona
actualmente está escribiendo su propio destino, está escribiendo su propia salvación o su propia sentencia. Es por eso que el Evangelio de Marcos, capítulo 16, nos dice de la siguiente manera: de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Escuche bien a lo siguiente: el que creyere, el que tomare la decisión de creer, será salvo. Mas el que no creyere, o el que tomare la decisión de no querer creer, será condenado. Cada uno será juzgado de acuerdo a lo que haya decidido. Es por eso que la salvación no es una obligación. El ponerse a cuentas con Dios no es una imposición de Dios. Antes es un llamado, es una invitación amorosa de Dios para librar al hombre de las malas consecuencias. Es por eso que a partir de hoy usted seguirá escribiendo en ese libro la decisión que usted tome. Nuestra tarea es comunicarle la invitación que Dios le está extendiendo a usted y a toda su familia. Pero la decisión final usted la toma. El destino de los perdidos es un lugar tormentoso, lleno de dolor, de angustia y sufrimiento, conocido como el lago de fuego, cuyo nombre lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19 verso 20, capítulo 20 verso 20 y capítulo 21 verso 8. Y se insiste en el carácter eterno de la retribución de los perdidos. Es decir, que será un lugar definitivo para aquellos que decidieron darle la espalda a Dios. Con respecto a la retribución de los perdidos, es importante observar que el lago de fuego no simplemente es un estado, sino que es un lugar. Y es un lugar envuelto por un estado. Es decir, que los perdidos llegarán allí y estarán en un estado constante de angustia, desesperación, dolor y amargura por toda la eternidad. Ya no habrá lamento, no habrá lloro, no habrá arrepentimiento, no habrá deseo que valga por acercarse a Dios. Dios se habrá alejado definitivamente de esos que han sido juzgados por no hallarse sus nombres escritos en el libro de la vida. Si usted es uno de los que se preguntan: pastor, ¿y entonces cómo puedo hacer para que mi familia y yo podamos estar inscritos en ese libro? Bueno, no es simplemente el hecho de que usted haga una oración repetitiva o llene una ficha de permanencia en una congregación. No es que un predicador le haya dicho que repita una frase para usted ser parte del libro de la vida. No, eso está escrito en la palabra de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes dos citas bíblicas para terminar. Primero, la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, en donde yo le pido que usted en su Biblia pueda leer toda la historia. Simplemente me dedicaré a leer el texto principal que quiero tomar. Dice el versículo 30: entonces los llevó afuera y les dijo, y note la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Y la segunda cita está en el mismo libro de los Hechos, capítulo 2,
verso 37 y 38, que dice: al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? La misma pregunta que hizo el hombre anterior. Pedro les dijo: cambien su manera de pensar y de vivir. A eso le llamamos arrepentimiento, que es una muestra de profundo dolor y vergüenza, pero implica un cambio en la manera de pensar y en la manera de vivir. Y luego dice: y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Si bien en el verso anterior aparentemente parece haber una promesa generalizada, si usted sigue leyendo más adelante en Hechos capítulo 16, se dará cuenta que no solo el carcelero creyó y fue bautizado, sino toda la familia creyó y fue bautizada con él. Y esto nos muestra el carácter individual o personal de cada persona frente a la propuesta de Dios hacia la salvación. Cada uno es responsable de la decisión que tome. Es por eso que el apóstol Pedro dice: y bautícese cada uno de ustedes, cada uno, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el Espíritu Santo como regalo. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy hay una tremenda oportunidad para ti, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, no solo el tuyo, sino también el de toda tu familia. Dios te bendiga grandemente.